Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con la unidad 4 en estudios sociales, nuestra clase número 1. Recuerde que ya se le había comunicado que debe trabajar todos los ejercicios o tareas en un portafolio. Eso quiere decir un foldercito bien identificado con su nombre, grado, sección, estudios sociales, una carátula por favor de la cuarta unidad y va archivando todo lo que usted trabaje a partir del día de hoy. Nuestro tema es: los americanos pueden definirse como una sociedad mestiza. Iniciemos. Muy bien, tras la consolidación de la conquista, el sistema de dominación español se extendió más allá del ámbito político y económico, además de que también abarcó aspectos de orden social y cultural. De hecho, los americanos tuvieron que adoptar otra cultura. Eso quiere decir sufrir un proceso de aculturación en donde se adoptó total o parcialmente otra cultura, perdiendo la propia, ¿verdad? Sabemos que América pues estaba constituido por una etnia indígena en donde la religión, la forma de trabajo, la organización política, la organización económica era totalmente diferente a la cultura española. Además, a partir de este momento se da algo muy importante llamado el mestizaje, que fue la conformación de diferentes grupos sociales en una forma jerarquizada. ¿Cuáles son esos grupos sociales? Primero tenemos a la élite, en segundo lugar a los mestizos, en tercer lugar a los indígenas, en el cuarto a los esclavos africanos, en el quinto a los mulatos y en el sexto a los zambos. El primer grupo social, la élite, estaba conformada por los españoles, los peninsulares, que eran los colonos de la península ibérica, y los criollos o castizos. Estos criollos o castizos son hijos de españoles nacidos en América, cuyas funciones tenían el controlar los cargos administrativos, el comercio, las fuerzas de trabajo y gran parte de la posesión de tierras. Obviamente este grupo social estaba en la cúspide de la pirámide, por lo tanto tenía muchos beneficios, ¿verdad? Recordemos que eran sangre real, sangre española. Por lo tanto, todas esas personas que vinieron desde el otro lado del mundo a conquistar nuestros territorios. En segundo lugar tenemos a los mestizos, que es la unión entre españoles e indígenas. Algunos accedían a tener beneficios a medida de que, conforme más se asemejaban a un español, ¿verdad?, en características físicas, más beneficios tenían. Además de que cuando el hijo del español y el indígena se quedaba al cuidado del padre, pues obviamente este hijo iba a tener beneficios como por ejemplo el de la educación o el del comer bien, porque si se quedaba al cuidado de la madre, que era indígena, pues obviamente se volvía un esclavo. Luego tenemos a los indígenas, y estos pues eran los grupos o pueblos nativos de América, quienes debieron de sufrir un proceso de aculturación, adoptar otra cultura, y no solo eso, sino que también debieron de sufrir un proceso de esclavización, porque eran a estos grupos de personas quienes se les utilizaba para realizar los trabajos forzados, pesados, y sobre todo trabajar las tierras. Luego tenemos a los esclavos africanos, y obviamente estos eran traídos desde el continente de África. Durante el proceso de la colonización estaba permitido y se veía como bien el comerciar personas y sobre todo el comerciar esclavos africanos. También se encuentran en los últimos peldaños de la pirámide debido a que pues eran utilizadas. Estas personas eran utilizadas para realizar trabajos forzados. Luego tenemos a los mulatos, que eran los hijos de los españoles y los africanos. También se encontraban dentro de los últimos peldaños de la pirámide, puesto que eran utilizados como esclavos.
Y los últimos, los zambos, que son los hijos de una persona africana con una persona indígena, al igual que el que se mencionaba anteriormente, personas utilizadas como esclavos. Si hablamos de los grupos de indígenas, esclavos africanos, mulatos y zambos, estos 4 grupos fueron sometidos a diferentes sistemas de trabajo. Entre estos sistemas está la encomienda, la mita y el repartimiento. Anteriormente ya habíamos hablado un poquito de lo que era la encomienda, pero recordémoslo. La encomienda fue una institución implementada por los conquistadores españoles durante la colonización en América, para sacar provecho del trabajo indígena. Esto consistía en la entrega de un grupo de indios a un español para que éste lo protegiera, educara y evangelizara. Aquellos debían de pagar un tributo como obligación de vasallos de la corona, retribuyendo de esta manera los servicios prestados por el encomendero. Generalmente, este tributo se pagaba con trabajo, pero existieron diferentes regionales. Eso quiere decir que un español se hacía cargo de un grupo de indígenas y el trabajo de este español era protegerlos, educarlos y evangelizarlos. A cambio de esto, los indígenas debían de trabajar para él, y no solo eso, sino que pagar un tributo a la corona española. Luego tenemos la mita. La palabra mita deriva del quechua, que significa turno, y esto dio nombre a un sistema de tributación o de colaboración comunal prehispánico implementado principalmente en Perú. En la mita, pues era un grupo de varones en edad de trabajar que cumplían con su obligación con el Estado mediante el trabajo manual que tenían que realizar cada cierto tiempo y durante un intervalo de tiempo. Los trabajos que se ejecutaban principalmente era la infraestructura, eso quiere decir la fabricación de templos, acueductos, puentes, la fabricación de obras públicas y además de vez en cuando tareas como la guerra o el transporte. En definitiva, la mita fue un sistema aprovechado por las autoridades españolas para reclutar mano de obra entre los nativos y poder desarrollar y rentabilizar económicamente los territorios. Y por último tenemos el repartimiento. El repartimiento fue un sistema forzado que consistía en la rotación por temporadas de los trabajadores nativos, los cuales realizaban obras públicas al servicio de la administración, y a diferencia de la encomienda, que eran para particulares a cambio de una remuneración ínfima. Fue un sistema utilizado por el gobierno español en América para asignar mano de obra indígena por un tiempo determinado. Cada comunidad indígena tenía la obligación de enviar un número de trabajadores durante un tiempo determinado para que sirvieran a algún español o criollo. Estos fueron los sistemas de trabajo en donde los indígenas, esclavos africanos, mulatos y zambos fueron obligados a participar. Entonces, ¿América puede definirse como una sociedad mestiza? Sí. ¿Y a qué se le va a llamar mestizaje? Pues a la combinación, a la unión de diferentes tipos de culturas o razas. Vamos con el ejercicio. Primero, lea la página 121, 122, 123, 124 y 125. Segundo, realice el ejercicio de la página 122 en donde debe de responder 4 preguntas y la página 125 en donde debe de responder 3 preguntas. Y luego, por favor, copie la pirámide de las clases sociales. Eso es todo. Ya sabe cómo trabajamos. Tómele fotografía de su tarea, lo sube a la plataforma de Classroom para quienes estén trabajando por ese medio, o envíelo al número de WhatsApp.